Organizaciones pro derechos humanos piden aprobar las 3 causales en Código Penal. Contraloría General reafirma su competencia para auditar al gobierno. Gabinete Social denuncia irregularidades en pago de subsidios y Margarita Cedeño y Roberto Rodríguez responden. Hay un gran debate en este momento porque ha habido una respuesta múltiple de parte de funcionarios de la pasada administración, comenzando por Margarita Cedeño, la ex vicepresidenta de la República, y Roberto Rodríguez Marchena, el vocero del pasado gobierno, respondieron a las denuncias hechas por el Gabinete Social de la Presidencia, en donde está Tony Peñaguaba. Ellos han dicho que encontraron listas de personas masivas, miles de personas, que estarían cobrando en el programa PATI, un programa que elaboró el gobierno, concibió el gobierno pasado, para apoyar a las personas desvalidas, a las personas sin capacidad de generar ingresos, para que pasaran este momento de la pandemia sin situaciones extremas. PATI, quédate en casa, mencionaron. Son los dos programas, PATI y Quédate en Casa, en donde supuestamente habría personas que estaban cobrando los beneficios de ese programa y que no estaban incluidos dentro del sistema unificado de detección de pobreza. Sí, se habló de irregularidad en una cifra respetable, 100.000 personas. Y esto también se hace pocos días después de que Alicia Ortega, en su programa El Informe, también presentara casos de muchas personas que dicen que otros estaban cobrando por ellos, los testimonios de las personas. Así es. Eso, por supuesto, que tiene a la gente a la expectativa. Cuando el gobierno que está entrando, que apenas tiene 2 semanas y unos días, comenzará a develar las irregularidades o las situaciones de las que se habló durante mucho tiempo, pero que no era posible entrarle o sistemáticamente, digamos, combatir esas supuestas irregularidades. En este momento la discusión está, bueno, porque ya se hizo la denuncia, Tony Peñaguaba presentó los casos, presentó números, habría que ver cuáles son las características y los nombres de las personas y cuáles son los beneficios y hasta qué monto habrían llegado. Porque en realidad lo de la sustitución de nombres o la colocación de nombres, que es lo que se sospecha, que no están en condiciones de considerarse pobres de solemnidad, que necesiten el apoyo del gobierno, por otras. Estaría sobre la base de que esos montos se reúnen en un determinado lugar y bueno, y lo cobra alguien. Que ahí, se queda que con así ese sería dinero. una suma respetable, porque hay que recordar que esas partidas individuales, en algunos casos hay quien cobra 2.500 pesos. No, pero se han presentado casos y se presentaron casos de personas con salarios sobre los 100.000 pesos. Exacto. Bueno, ejemplo, el caso es que Roberto Rodríguez Marchena, que hay que recordar que fue director de comunicación del pasado gobierno, y Margarita Cedeño, que además de vicepresidenta fue la coordinadora del Gabinete Social durante 8 años, han saltado de inmediato, y otros exfuncionarios a defender su gestión. No, hubo por lo menos 3 funcionarios, directores de 3 departamentos que salieron también en defensa de la que salieron a contradecir al nuevo director de política social del gobierno, a Tony Peñaguaba, y a decir que faltan a la verdad, que es una realidad muy diferente la que ellos dejaron con respecto a esos programas sociales. Yo creo que en tal caso, yo no les voy a dar beneficio de la duda a ambos. Esas cosas se pueden demostrar, porque si hubo transferencia electrónica, ¿verdad? Si hubo depósito en cuenta, eso se puede rastrear. Totalmente. De manera que la verdad saldrá a flote. Ya. Las dificultades, Gustavo, se presentan en los casos en los que ha habido borrado de discos duros. Ese es otro problema. Eliminación de información, que ya hay varios casos en los que se ha dicho que los funcionarios salientes
no dejaron ningún rastro porque Ya eso llama la atención y genera sospecha. O por lo menos que los discos duros fueron borrados. Hay experiencia y los discos duros se pueden recuperar. Bueno, comenzando el primer gobierno del PLD, tú tuviste información en primera mano y yo también. Hubo en ese entonces Secretaría Administrativa de la Presidencia, Sí. que la ocupó entonces el ingeniero Andino Peña. Peña. Ahí arrancaron, porque no había toda la sofisticación de ahora, ni las nubes y esas cosas. Arrancaron unos computadores, pero de manera burda, y cortaron unos cables. Los cables y todos los cortaron. Y se robaron unos CPU. Bueno, un amigo ingeniero que trabajó ahí, casi fue, bueno, él y otros fueron hasta apresados un momento en una garita en Palacio. Sí. Por preguntar y averiguar. Pero bueno, eso es, digamos, parte de una tradición. Que era para proteger a unos exfuncionarios reformistas. Muy lamentable porque en el Estado Dominicano se hacen desembolsos de grandes cantidades de dinero, sumas multimillonarias, por servicios prestados que en realidad no son servicios prestados. Por ejemplo, a ti te dicen, mire, usted ha sido designado o seleccionado en una licitación para suplir 50.000 computadores al Estado, a través de que el Ministerio de Educación, y el monto de dinero que le vamos a pagar por esto son 60 millones de pesos. Aquí están los 60 millones de pesos. Y tú recibes el dinero y sencillamente no entregas nunca ningún computador. Y te quedas con el dinero. Eso es robo. Es un robo. Sí, Donde quiera que tú lo pongas, sea una empresa reconocida o sea una empresa desconocida por un nombre que no tiene absolutamente ninguna historia de ser suplidor del Estado, obviamente eso es un robo y no es posible ocultarlo a menos que tú borres totalmente toda la información sobre ese La modalidad más usada, Fausto, es que buscan así, a veces gente que no tiene nada que ver con el área de servicio. Eso es lo que hace que vende esa conexión, ese tráfico de influencia a un tercero que sí puede suplir. Entonces lo que hacen es que sobrevalúan el bien o el servicio y hay un reparto. Bueno, estos casos se multiplican y corresponde a las instituciones públicas darlo a conocer en primer lugar. Claro. Y en segundo lugar, corresponde al sistema de justicia o al Ministerio Público investigar y actuar. Entonces, bueno, hay que recordar quien pasa por una gestión pública. Tenemos que ir a la pausa ya. Vamos a ver primero la pregunta y vamos a la pausa. Así es. La pregunta es, si una mujer embarazada corre riesgo de morir y los médicos recomiendan, interrumpir el embarazo, ¿usted apoyaría la interrupción de ese embarazo, el aborto, en ese caso excepcional? ¿Por qué? En hashtag Acento Pregunta, en Twitter, en Facebook y en YouTube, ustedes pueden responder. Estamos tratando este tema por la discusión sobre las 3 causales en diversas preguntas. Vamos a la pausa. Volvemos en un momento. Bueno, antes de irnos a la pausa, decía que regularmente quien pasa por una función pública desarrolla una sensibilidad a flor de piel. Y si lo mencionan, grita de inmediato y defiende. Mire, el que hace vida pública, si usted está en lo público, en la política, ¿verdad?, no debe sentirse mal porque se interrogue, se cuestione su paso por la administración del Estado. Usted tiene que tener su vida como un libro en blanco y como una urna de cristal. Usted debe decir, bueno, ocurrió esto. Responder con fundamento y decir, bueno, nada, investíguenme. No gritar y quizás decir, este está mintiendo, me está faltando a mi honra, porque la vida pública es así. A veces con razón o sin ella se zarandea a quien está en puesto público o ha pasado por ahí. Y usted lo que tiene es que demostrar que usted tiene la verdad en ese caso. Eso es distinto a algo que otra gente hace, que difama o injuria y se inventa cosas, y que aquí se ha usado mucho en campaña. Es muy distinto a decir, mire, en esta entidad pública ocurrió esto, o esto no cuadra, aquí no hay explicación.
Y a eso hay que responder con hechos y Bueno, documentos. ya, a propósito de eso que tú acabas de decir, Gustavo, se ha divulgado a través de las redes sociales una campaña, una información que quiere pasar como noticia, pero en realidad es una noticia falsa que involucra al embajador dominicano ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, José Singer, y que involucra a José Miguel González Cuadra, que es el presidente de URBE, una de las entidades que se creó para crear un nuevo tipo de apoyo social de la Presidencia de la República en una urbanización distinta para la reorganización de determinados sectores, sobre todo densamente poblados. Entonces diciendo que le habían dado en este gobierno un contrato para suplir pruebas PCR multimillonarios. Eso es mentira, eso es una información falsa. Ayer conversé con el embajador Singer y me dice que yo no tengo absolutamente ninguna relación con eso, ni nunca he suplido absolutamente nada. La gente suele ser muy ligera al Estado Dominicano. Y hay que tener cuidado, que se inventan cualquier cosa. Sí, entonces es una aclaración por si acaso de los que participan o nos escuchan y nos ven a través de las redes, a través de la televisión. Es una información totalmente falsa. También, además utilizan un documento, el mimbrete del Ministerio No, porque de se hace de Salud todo, Pública. mira, se trabajan fotos falsas, documentos. Así también están tratando de difamar y sobre todo injuriando al doctor Wilfredo Lozano. Sí, con también. unas asquerosidades que ni vale la pena. Además, unos sectores que no, pero de la caverna completa. Lo más lamentable es que el presidente del Instituto Duartiano se ha prestado a eso haya también. emitido una declaración prestándose a esa campaña rastrera, a esa campaña asquerosa, vomitiva, nauseabunda contra el doctor Wilfredo Lozano. Eso realmente, Wilson Gómez está absolutamente equivocado, para no decir desquiciado, sobre el tema de la función del Instituto Pero además ha asumido Nacional de eso Migraciones. desnaturaliza al Instituto Duartiano, que Totalmente. no está para chisme de politiquería y está esas cosas. perdiendo totalmente la perspectiva, el antihaitianismo y ¿Quién le además dijo la a ese señor manipulación? que él tiene, o quienes están ahí, tienen el monopolio del amor a la patria o el respeto a la memoria del patricio? No. Bueno, aclarar esas dos cosas, qué bueno, que decir que el presidente Luis Abinader precisamente en este momento, a las 9 de la mañana del día de hoy, está visitando al doctor Guillermo Moreno. Comenzando la ronda de diálogos. Comenzando la ronda del diálogo que comienza con Guillermo Moreno. Hay dos versiones, una que iba al local de Alianza País y otra que iba a la casa de Guillermo Moreno. No, es Alianza País, porque Alianza País. nos los aclaró Cristo Ochoa, que es Ya. dirigente de Alianza País, que en realidad es al local. Al local de Alianza País a las 9 de la mañana, Luis Abinader iba a comenzar el diálogo político a través de, primero con Guillermo Moreno de Alianza País. A las 11 de la mañana, el presidente de la República asistirá a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que es la Funglode, oficina del doctor Fernández. en donde se va a reunir con el doctor Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo, para discutir aspectos relacionados con la crisis por la pandemia de COVID-19. Si hay algún otro elemento que surgiera en esa conversación de carácter político, obviamente uno u otro, cualquiera, va a tener que informar. Es previsible sobre ello. que se trate otro. Por ejemplo, ya se sabe que se está hablando de la elección de los miembros de la Junta y yo creo que es totalmente legítimo que se consulten a las diversas fuerzas políticas para que el partido de gobierno, que tiene más peso e influencia, no se sirva con la cuchara grande, como se hacía en el pasado. Ese es un tema que está en debate, que está en discusión. He visto algunas reacciones, por ejemplo, de gente muy vinculada al presidente Danilo Medina, diciendo que tiene que ser Eddie Olivar el presidente de la Junta.
Obviamente hay Eddie hay Olivares, otras. ¿no? Eddie Olivares, sí, sí. O sea, el PLD quiere El PLD quiere que sea sea Eddie Olivares. Olivares. Pero que usted vea cómo es la cosa. Tanto que atacaron a Eddie antes. Bueno, pero y que Leonel Fernández más todavía, que quiere que sea Eddie Olivares y Leonel Pero Fernández. esas son versiones. Bueno, pero son versiones. Igual se quejaron algunos dirigentes del PLD que por qué no se reúne con Danilo Medina. Todavía no se ha acabado la ronda de reuniones. Habrá otras personas que van a conversar. No. Y además el presidente Medina no es presidente del partido en estos momentos. Se ha hablado de la reunión con Temístocles Montaz. Mañana habrá una reunión de Luis Abinader con Temístocles Montaz en la casa presidencial del Partido PLD. de la Liberación Pero yo digo, yo no Dominicana. creo tampoco Piñeiro. que no se pueda dar una reunión con el expresidente. Nadie sabe, porque él no se ha hablado, son esto y pero ya es no con habrá los más. partidos y es con el presidente Pero del bien, partido. pero suponte que él quiera, eso no se ha hablado, yo no he visto que se ha dicho, es estos líderes y no habrá más. No se ha dicho eso, entonces hay gente que le gusta adelantarse a los acontecimientos. Mira, Fausto, quisiera expresar mi pesar por dos fallecimientos. Uno es de la colega Idonelia Pérez, con quien trabajamos Pérez Blanco en el Caribe. Así es. Sí. Ella era una periodista especializada en economía, muy triste. Ella trabajó en El Siglo, el Caribe, en Diario 16 también, que Sí. se hacía aquí. Ella trabajó. Ella estaba viviendo en la Florida y enfermó allá de la COVID, estaba en tratamientos médicos y ayer falleció. Es una pena, así que Nuestras condolencias a los su familiares familia. de Idonelia. Nosotros trabajamos con ella en el periódico El Caribe. Idonelia Pérez es una periodista muy dinámica en el área de economía, la sección económica. Exactamente. Igual también debemos enviar nuestras condolencias al querido colega y maestro Bienvenido Álvarez Vega por el fallecimiento de su señora madre. En esta circunstancia yo pasé por eso, yo sé lo terrible que es, porque ni siquiera uno puede darle la despedida que uno quiere a un ser tan querido como una madre. Claro, nuestras condolencias a don Bienvenido. Es una persona muy querida, pero además una familia muy honorable, don Bienvenido y doña Belki, su esposa. Claro. Por el fallecimiento de la madre de don Bienvenido. Bienvenido es un hombre muy discreto, excesivamente discreto. Un hombre que vive en el ciclo de su familia. Pese a que dirige uno de los medios más importantes. No es una persona que le gusta andar en el medio. Pero él no le gusta, no está... Es un periodista que dignifica la profesión. Estamos abusando, obviamente, de nuestra condición de periodista para decir que falleció la madre de don Bienvenido Álvarez Vega y que es un hecho muy doloroso que nos enluta también a nosotros, sus amigos y personas que hemos trabajado durante muchos años con Bienvenido Álvarez Vega. Así que reciba nuestro abrazo. Sí. Bien. Vamos a hacer una pausa. Antes recordamos la pregunta que hemos formulado en el día de hoy. Si una mujer embarazada corre riesgo de morir y los médicos recomiendan interrumpir el embarazo para salvarle la vida, por supuesto, ¿usted apoyaría el aborto, esa interrupción del embarazo, en ese caso excepcional? Esa es la pregunta. Pues vamos a ver algunas de las respuestas que hemos recibido en el día de hoy ante la pregunta que presentamos sobre el tema de la mujer embarazada con riesgo de morir y la decisión del médico de interrumpir un embarazo. La primera respuesta es de Wanda Santini. Estoy muy de acuerdo con las tres causales. República Dominicana vive una dictadura eclesiástica, si se escribe así, la cual no comparto y sí estoy de acuerdo con las tres causales. Ahí tenemos a Wadi González. Dice, pero si un médico determina que clínicamente es lo que procede, negarse a aceptarlo equivale a un homicidio. Solo los médicos deben estar facultados para decidir sobre este tema. Bien. La siguiente respuesta es de Agustín. Quien debe tomar la decisión es la propia mujer. El resto de nosotros solo debemos apoyar su decisión y acompañarla. La mujer es quien debe decidir sobre su cuerpo en cualquier caso. Fijémonos en los países donde el aborto está bien regulado. Hay muchos y buenos ejemplos.
Y José Luis Pujols dice, entiendo que estos temas son muy sensibles, pero considero que si está en riesgo la persona, se debería practicar el aborto. La siguiente es de Por un país mejor. No, Rachali. Hachali Hernández Rubio. ¿Podría darse el caso de que usen esta teoría como escudo para poder practicar las interrupciones? Y alguien le responde abajo. Y Por un mejor país le responde, vamos a replantearte la pregunta. Si tu esposa estuviera embarazada y estuviera en riesgo de morir por complicaciones del proceso de embarazo y los médicos recomendaran interrumpir el embarazo para salvar la vida de tu esposa, ¿cuál sería tu decisión? La siguiente. Ahí tenemos a María Félix que dice, como médico he visto esto en muy pocas ocasiones, no el aborto. Y Roberto Rodríguez le responde, el hecho de que usted diga que ha visto esa situación muy pocas veces, significa que la situación ocurre y por lo tanto hay que legislar sobre eso para evitar que cuando ocurra muera la madre o mueran los dos. Bueno, pues esas son las respuestas que hemos tenido hasta ahora y aprovechamos para pasar a continuación inmediatamente con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que como cada día nos reporta sobre los hechos más importantes ocurridos allí. Gracias. Parecería que hablamos mucho de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, institución fundada en 1974. Tenemos que decir que esta institución ofrece un servicio de primer orden para más de 1 millón de habitantes de la provincia de Santiago. Estamos hablando del municipio cabecera, Santiago, pero que además se suman otros municipios como Licey, Almedio, Tamboril, Villa González. Desde el punto de vista político, es una institución importante porque desde allí se manejan los hilos del poder con aquello de la nómina. Más de 3.000 empleados fijos tiene Corazán, además de otras contrataciones que se pueden hacer desde la distinta gerencia para cumplir con otras tareas. Por eso hemos estado hablando todos estos días de Corazán a raíz del cambio de mando. Ayer tomó posesión Andrés Burgos López como director general de Corazán. También tomó posesión el empresario Carlos Alfredo Fonder Victoria como presidente del Consejo de Directores. Veamos lo que dice Andrés Burgos, que promete hacer, buscar los cambios que anhela Santiago en términos del servicio del agua. Pero no solamente las asumiremos nosotros como director, sino que asumiremos con muchos funcionarios de los que están actualmente en la institución. Traeremos un grupo de hombres y mujeres valiosos para juntos hacer una sinergia a favor de Santiago. Como era de esperarse, una institución que reúne a tanta gente y que los PRMistas ven como la institución adecuada para buscar una plaza, para buscar un empleo, esto se llenó de gente. 1 kilómetro cuadrado a la redonda, como se dice en términos popular, no había un espacio para aparcar un vehículo, y ni hablar de la zona interna de la institución. Aquello se copó, se llenó, la explanada, los pasillos, el antedespacho del Consejo de Directores donde se produjo la actividad de juramentación, todo se copó. Eso del llamado preventivo por el COVID-19, eso no lo toman en cuenta los PRMistas, que se aparecen a todas las actividades y de hecho van con su carpeta debajo del brazo
muchos de ellos, porque quieren que el capitán lo vea. De hecho, en esta actividad estuvo Andrés Cueto, que es el administrador de Edenorte, y estaba llamando a los compañeros y compañeras a que tengan paciencia. Dice Cueto, todos serán colocados, pero hay que hacer una revisión. Cueto también le dijo, recuerden que quienes estén en los cargos y hayan desarrollado un buen trabajo se quedarán. Pero como había tanta gente que no justificaba su presencia allí, cuando se limpie la nómina, va a haber espacio para todos. Eso es lo que le ha dicho Andrés Cueto, que además es el presidente del Partido Revolucionario Moderno en la demarcación municipal de Santiago, y por eso ahora pues tiene que escuchar a toda esta gente que anda buscando empleo. Brenda Sánchez le entregó el Gran Teatro del Cibao a Luis Marcel Ricard. Ya Brenda Sánchez había adelantado una semana antes que se iba con la frente en alto, sin escándalos, sin deudas, y que entregaba el Gran Teatro del Cibao llena de gran satisfacción. Distante pero pendiente de los temas de actualidad desde Santiago y la región del Cibao. Siga con la programación de Acento TV.